¿Alguna vez te has preguntado si lo que ves del mundo es realmente lo que es, o simplemente lo que tú eres? La frase, no vemos las cosas como son, las vemos como somos, es más que una cita poética o filosófica. Es un recordatorio incómodo, pero profundo, que nuestra manera de mirar, interpretar y juzgar lo que nos rodea está filtrada por lo que llevamos dentro. Pero, ¿qué significa esto realmente? Imagina por un momento que dos personas ven exactamente la misma situación. Una persona pidiendo dinero en la calle. Una de ellas piensa, qué flojo, no quiere trabajar. La otra piensa, debe estar pasándola muy mal. Tal vez no tiene otra opción. El hecho es el mismo, pero las interpretaciones son completamente distintas. ¿Quién tiene la razón? Quizás ninguno, o quizás ambos, porque no están viendo la cosa como es, están viendo la cosa como ellos son. Y es que el ser humano no tiene acceso directo a la realidad. Todo lo que percibimos lo hacemos a través de un filtro, nuestra mente, y esa mente está cargada de experiencias pasadas, emociones presentes, creencias, valores, heridas, deseos, expectativas y prejuicios. Es como si todos usáramos lentes de colores. Unos los tienen azules, otros verdes, otros oscuros, y cada uno jura que el mundo tiene ese tono, sin darse cuenta de que es su propio lente el que está coloreando todo. Esta frase, atribuida comúnmente a Anais Nin, pero presente en diferentes formas a lo largo de la historia del pensamiento, nos reta a cuestionar nuestra forma de ver, de entender y de opinar. Nos confronta con una verdad difícil de aceptar, que muchas veces no reaccionamos a los hechos, sino a lo que esos hechos despiertan dentro de nosotros. Si lo piensas, gran parte de los conflictos humanos, desde las peleas más simples hasta las guerras más devastadoras, surgen porque no estamos viendo lo mismo, aunque estemos frente al mismo evento. No vemos un insulto como una simple palabra. Lo vemos como un ataque personal, porque quizás llevamos dentro una herida que no ha sanado. No vemos una crítica como una oportunidad. La vemos como una amenaza, porque tal vez dudamos de nuestro propio valor. La realidad es compleja, sí, pero más aún lo es nuestra percepción de ella. La percepción no es la realidad, es nuestra versión de la realidad, y esa versión está moldeada, día tras día por lo que somos. Así que si queremos entender mejor el mundo, tenemos que empezar por entendernos mejor a nosotros mismos. Para poder comprender a fondo esta idea, que no vemos las cosas como son, sino como somos, necesitamos hablar de cómo funciona la percepción humana. ¿Sabías que cuando ves algo, en realidad no estás viendo con los ojos, sino con el cerebro? Tus ojos simplemente captan información visual, formas, colores, movimientos, pero esa información llega al cerebro, y ahí ocurre algo mucho más complejo, una interpretación, una construcción. El cerebro no muestra lo que es. Muestra lo que cree que es, y en qué se basa para hacer esa construcción, en lo que ya conoce, en tu historia, en tus emociones, en tus patrones mentales, en lo que aprendiste en casa, en la escuela, en la cultura donde creciste, en lo que decidiste creer después de una decepción, una pérdida o un logro. Por eso, dos personas pueden estar frente a la misma obra de arte y sentir cosas completamente opuestas. Una siente belleza, la otra siente incomodidad, no por la pintura, sino por lo que esa pintura despierta en cada uno. Esto no solo aplica al arte, aplica a todo. Cuando dices que alguien te cae mal sin razón, lo que en realidad ocurre es que algo en esa persona resuena con algo dentro de ti. Puede ser algo no resuelto, puede ser que te recuerde a alguien del pasado, puede ser envidia, miedo o simplemente una diferencia que no sabes cómo manejar. Y aquí es donde la frase cobra aún más fuerza. No vemos a esa persona como es, la vemos como nos hace sentir, como algo dentro de nosotros nos dice que es. Nuestra historia interna se proyecta constantemente hacia afuera. Vivimos como si lleváramos una linterna, pero en lugar de iluminar el mundo, proyectamos en él lo que hay en nuestro interior. Esto puede sonar frustrante, incluso inquietante, pero también es una oportunidad enorme, porque si reconoces que no ves las cosas como son, puedes empezar a preguntarte, ¿desde dónde estoy viendo esto? ¿Desde el miedo? ¿Desde una experiencia del pasado? ¿Desde una necesidad no resuelta? Esa pregunta tan simple como poderosa puede cambiar tu vida, porque la mayoría de nuestras respuestas automáticas al mundo vienen de esa ceguera no reconocida, de pensar que lo que yo veo es la verdad, pero en realidad muchas veces es solo mi verdad, y eso no es lo mismo.
Vivimos en una época donde cada quien defiende su percepción como si fuera objetiva, como si no estuviera atravesada por emociones, heridas o creencias. Pero cuanto más te conoces, más te das cuenta de que el mundo no es como tú crees, es como tú lo estás interpretando. Y en ese momento empieza una verdadera transformación. Una transformación silenciosa, interna, pero radical. Porque entender que vemos como somos, y no como son las cosas, es el primer paso para dejar de reaccionar tanto y empezar a comprender más. Ahora bien, si cada uno ve el mundo como es por dentro, ¿qué papel juegan nuestras emociones en esa mirada? Muchísimo. De hecho, nuestras emociones son uno de los principales filtros de la percepción. Cuando estás enojado, el mundo parece más hostil. Cuando estás triste, todo parece más gris. Cuando estás ansioso, todo se vuelve amenaza. Y cuando estás en paz, incluso lo difícil se vuelve manejable. Esto no es casualidad. Es una característica fundamental de cómo funciona el ser humano. No vemos el mundo. Vemos nuestro estado emocional proyectado en él. Piensa en esto. Si estás de mal humor y alguien no te responde un mensaje, probablemente pienses, seguro está molesto conmigo o me está ignorando. Pero si estás de buen ánimo, quizás simplemente pienses, estará ocupado. El hecho es el mismo. La interpretación, completamente distinta. ¿Qué cambió? Tú. Por eso, la frase vemos como somos nos invita a tener una mirada más humilde. Una que reconozca, no siempre tengo razón, porque mi razón puede estar siendo coloreada por mi miedo, o por mi historia, o por el dolor que arrastro sin darme cuenta. Y aquí hay algo clave, eso no te hace menos válido, no se trata de invalidarte, se trata de volverte más consciente. Porque cuanto más consciente eres de tus propios filtros, más puedes decidir cómo actuar, en lugar de simplemente reaccionar. Cuando no somos conscientes de que vemos el mundo a través de nosotros mismos, nos volvemos prisioneros de nuestras reacciones. Peleamos por tener razón. Nos defendemos de cosas que quizás no eran un ataque. Juzgamos sin contexto. Cerramos la mente. Pero cuando tomas distancia, cuando haces una pausa y te preguntas, ¿qué de mí está reaccionando aquí? Puedes abrir una puerta distinta. Una puerta al entendimiento, al diálogo, al cambio interno. Porque lo que no se hace consciente, se repite. Y muchas veces creemos que siempre nos pasan las mismas cosas, cuando en realidad somos nosotros los que las estamos viendo, y a veces creando, de la misma manera. Entonces, ¿cómo empezar a ver las cosas con mayor claridad? Primero, reconociendo que no ves con los ojos, sino con lo que llevas dentro. Segundo, entendiendo que cada reacción desproporcionada tiene una raíz más profunda, una emoción, una memoria, un miedo que no ha sido procesado. Y tercero, aprendiendo a observarte, no con juicio, sino con curiosidad. Como quien se detiene frente a un espejo y dice, ah, esto es mío, no viene del otro, viene de mí. Ver cómo eres no es fácil. A veces duele, a veces confronta, pero también libera. Porque cuando dejas de proyectar tus sombras, tus heridas y tus juicios sobre el mundo, puedes empezar a ver a los demás con más compasión. Y a ti mismo con más claridad. Entonces, si no vemos las cosas como son, sino como somos, quiere decir que nunca veremos la realidad de forma objetiva. Esa es una pregunta importante. Y la respuesta es compleja. La realidad existe. No depende de nosotros para estar ahí. Hay un mundo físico, externo, con hechos y datos verificables. Pero nuestra forma de percibir, interpretar y responder ante esa realidad nunca es completamente neutral. Siempre tiene una dosis de subjetividad. Siempre hay una capa de nosotros en lo que vemos. Y eso no es un defecto. Es parte de la condición humana. El peligro aparece cuando confundimos esa percepción personal con la verdad absoluta. Ahí es cuando empezamos a imponer nuestra visión, a invalidar otras perspectivas, a cerrarnos a lo diferente. ¿Te has dado cuenta de que mucha gente no escucha para entender, sino para confirmar lo que ya cree? Eso ocurre porque la mente humana busca coherencia. Quiere que el mundo encaje con lo que ya conoce. Si creciste en un ambiente donde se repetía que la gente es egoísta, tenderás a ver egoísmo en todas partes. Si te enseñaron que el amor siempre duele, puede que sabotees las relaciones sanas porque no encajan con lo que tú sabes. Es como si lleváramos mapas internos, y en lugar de ver el terreno tal como es, tratamos de forzarlo a encajar en nuestros mapas, pero los mapas no son el territorio. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Cada ser humano carga con su propio sistema de creencias, y esas creencias funcionan como filtros. No solo deciden lo que vemos,
también lo que ignoramos. Porque sí, muchas veces no es que la verdad esté oculta, es que no queremos verla, o no sabemos cómo verla, o simplemente no estamos listos para verla. Esto puede explicar por qué algunas personas niegan hechos que parecen evidentes, por qué otras defienden ideas sin fundamento, solo porque se sienten cómodas o familiares. Porque cambiar lo que vemos implica cambiar lo que somos, y eso da miedo. Pero también es una puerta al crecimiento. Cuando reconoces que tu forma de ver las cosas está influenciada por lo que llevas dentro, puedes comenzar a abrirte a otras miradas. Puedes decir, tal vez yo no tengo toda la razón, tal vez haya algo que no estoy viendo, tal vez mi dolor me está hablando más fuerte que la realidad, y ese, tal vez, es poderosísimo. Porque abre espacio para cuestionarte, para desaprender, para elegir otra interpretación, más justa, más amplia, más compasiva. En el fondo, esta frase no es una crítica, es una invitación. Una invitación a conocerte, a observarte, a hacerte responsable de lo que proyectas en el mundo. Porque mientras más conciencia tienes de ti, más limpio se vuelve tu lente. Y cuanto más limpio es tu lente, más cerca estás de ver la realidad con claridad. Si hemos llegado hasta aquí, ya entendimos algo fundamental, que la forma en que percibimos el mundo no está libre de nosotros mismos, que llevamos dentro una especie de espejo emocional que deforma, amplifica o filtra la realidad. Pero ahora viene una parte más profunda. ¿Qué pasaría si dejáramos de buscar verdades absolutas fuera y comenzáramos a preguntarnos más seguido, ¿qué de mí está interviniendo en esta percepción? Porque al final, lo más transformador de esta frase no es lo que dice sobre el mundo, es lo que revela sobre ti. Es una puerta abierta a la autoconciencia, y eso, en un mundo lleno de ruido, distracciones y opiniones, es oro puro. Ver las cosas como somos significa, en muchos casos, ver con nuestras heridas. Cuando alguien nos ignora, quizás no está siendo cruel, pero si tenemos miedo al abandono, lo sentiremos como una herida. No porque sea real, sino porque esa es nuestra forma de interpretar. Y este patrón no se detiene. Proyectamos también nuestras creencias sobre los demás. Si tú crees que el éxito corrompe, verás a cada persona exitosa como alguien que vendió sus principios. Si crees que el amor es sufrimiento, interpretarás cualquier relación sana como aburrida o falsa. Pero aquí hay algo liberador. Si tú construyes ese filtro, tú también puedes cambiarlo. No de un día para otro, no mágicamente, pero sí poco a poco, con honestidad, con intención, con práctica. Ese es el comienzo del trabajo interior. No es mirar el mundo con sospecha, es mirarte a ti con sinceridad. Porque solo cuando comprendes tu filtro puedes elegir qué dejar pasar y qué ya no necesitas proyectar. Y eso cambia todo. Cambian tus relaciones, porque dejas de exigir que el otro encaje en tus ideas. Lo ves como es, y eso permite amar con más libertad. Cambia tu forma de tomar decisiones, porque ya no reaccionas desde el miedo o la costumbre. Actúas desde la claridad. Cambia tu manera de vivir, porque dejas de pelear con la realidad y comienzas a comprenderla, a vivirla desde otro lugar. Y ahí está el núcleo de todo esto. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Es un recordatorio de que el mayor poder que tenemos no es cambiar el mundo a la fuerza, sino cambiar la manera en que lo estamos viendo. Porque muchas veces no necesitas una nueva realidad, solo necesitas una nueva mirada. Ahora que hemos recorrido esta frase desde distintos ángulos, tal vez podamos verla con nuevos ojos. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. No es una frase para repetir como adorno. Es una llave, una herramienta, un llamado a mirar hacia adentro antes de seguir señalando hacia afuera. Es fácil pensar que el problema siempre está en el otro, en el jefe, en la pareja, en la política, en la sociedad. Pero lo que esta frase propone es algo más desafiante: mirarte a ti primero. ¿Por qué te afecta tanto eso que dijo alguien? ¿Por qué esa situación te enoja más que a otros? ¿Por qué esa crítica te duele tanto? Las respuestas no están afuera, están dentro. Porque lo que ves, lo que interpretas, lo que sientes, dice mucho más de ti que de las cosas mismas. Dice mucho más de ti. Y no es para culparte, es para darte poder. Porque cuando reconoces que tu forma de ver moldea tu mundo, ya no eres una víctima pasiva de las circunstancias, te conviertes en un observador activo. Alguien capaz de modificar su mirada, de limpiar sus lentes, de sanar sus filtros. Y en ese proceso, el mundo cambia contigo. La transformación no empieza cuando cambian los demás. Empieza cuando tú decides verte con honestidad, cuando te haces cargo de tu historia emocional,
Cuando te das cuenta de que no todo lo que sientes es una señal de lo que pasa afuera, sino de lo que sigue latiendo adentro. Desde ahí, todo mejora. Tu manera de hablar, tu forma de escuchar, tus decisiones, tus vínculos, incluso tu manera de estar contigo mismo. Ver las cosas como son requiere, primero, ver cómo eres tú, sin máscaras, sin excusas, sin miedo. Y aunque eso suena exigente, en realidad es profundamente liberador. Así que la próxima vez que sientas que el mundo está mal, que alguien es injusto, que algo no encaja, hazte una pregunta antes de reaccionar. ¿Estoy viendo esto como es? ¿O lo estoy viendo como soy? Y ahí, justo ahí, puede empezar un cambio real. Porque aunque no podamos controlar todo lo que ocurre, sí podemos transformar la forma en que lo interpretamos. Y a veces, con eso, es suficiente. Gracias por escuchar. Gracias por mirar hacia adentro. Porque quizás, solo quizás, el mundo se vuelve un poco más claro, cuando tú también lo eres,